Hola, muy buenos días a todos. Saludos nuevamente. Vamos a continuar con el repaso de los contenidos que les van a ayudar a ustedes a responder algunos de los reactivos del cuadernillo de ciencias experimentales. El día de hoy vamos a abordar dos temas que, si bien son diferentes entre sí, guardan una estrecha relación. Vamos a hablar el día de hoy sobre los niveles de organización de los seres vivos, y por su cuenta también vamos a hablar de la estructura de los ecosistemas, algo que vimos tanto en la materia de biología como en la materia de ecología. Bueno, para abordar estos temas me gustaría retomar algunas consideraciones teóricas referente al estudio de los seres vivos. Cuando hablábamos, si nos remontamos a las primeras clases de allá de la materia de biología, decíamos que el objeto de estudio de esta ciencia eran los seres vivos o la materia con vida. Por ahí eso ocasionaba un conflicto al momento que decíamos, bueno, pero ¿qué es todo aquello que tiene vida? Y para poder distinguir la materia viva o no viva, decíamos que la materia viva debía cumplir con ciertas características. ¿Cuáles eran esas características o propiedades? Bueno, pues que la materia viva es toda aquella que tiene la capacidad de nacer, crecer, desarrollarse, interactuar con el medio, evolucionar y morir. Toda aquella materia en la naturaleza que tuviera la capacidad de cumplir con esas características podía ser considerada como materia viva. Entonces, todas esas fotografías que yo les presento en esta diapositiva son ejemplos de seres vivos. Pero decíamos también que al ser objeto de estudio de la biología, esta podía clasificarlos o categorizarlos en diferentes niveles de organización. Entonces es aquí donde empezamos ya a entrar con esta temática. ¿Cómo están constituidos u organizados los seres vivos? Resulta que los seres vivos son parte de un complejo red de niveles organizacionales, pero aquí les voy a mencionar de qué manera podemos identificarlos de una forma muy clara y sencilla. No sé si se recuerdan que previo a una práctica de laboratorio que tuvimos en la materia de biología, yo les presentaba por ahí esta imagen y les preguntaba de qué creen que era lo que se apreciaba en esta imagen. Algunos por ahí sí me llegaron a contestar que podía ser una imagen microscópica, una imagen de algo visto en el microscopio, y llegamos a la conclusión de que era un tejido visto en microscopio de una planta, y que estos segmentos podían ser unas unidades fundamentales que denominábamos o que explicamos más adelante como células. Incluso esto ya lo vimos en el video también anterior. Decimos que la célula era la unidad fundamental por la que están constituidos los seres vivos. Decíamos que todos los seres vivos están constituidos por este nivel, algunos por una gran cantidad de células, otros por una sola célula, como el caso de las bacterias, pero que de toda la materia viva podía mantenerse, valga la redundancia, viva, gracias al trabajo que realiza esta unidad estructural denominada célula. Pero yo les preguntaba en ese momento que si consideraban ustedes que esa era la unidad más pequeña que podíamos encontrar en un ser vivo. Y por ahí nos fuimos poco a poco lanzando conceptos hasta que llegamos ahí a temáticas que se ven en química. Llegamos a hablar incluso hasta la estructura atómica. Mencionábamos que esta imagen representaba un átomo y que un átomo era una estructura constituida por un núcleo, el cual a su vez está constituido por neutrones, protones, y que ese núcleo tenía alrededor las estructuras denominadas electrones orbitando alrededor de él. Entonces decíamos, si ese átomo se junta con otro átomo, con más átomos, nos puede dar una estructura un poco más compleja denominada molécula, que no es otra cosa, si lo vamos definiendo de manera sencilla, no era otra cosa más que la unión de dos o más átomos. ¿Qué pasaba si varias moléculas, si seguíamos incrementando el nivel de complejidad? ¿Qué decíamos si varias moléculas se juntaban? Bueno, pues nos daba una macromolécula. Y decíamos que si varias macromoléculas se juntaban, nos daban organelos, y esos organelos nos daban finalmente una célula. Y llegamos a esto como la unidad estructural de los seres vivos. El átomo se considera como la unidad estructural de toda la materia, no nada más de los seres vivos, sino la materia en general. Pero la célula es la unidad fundamental nada más de la materia viva. Entonces, si varias células se unían,
pues nos daban a lo que al final de cuentas veíamos en esta imagen, que eran tejidos, que son células que si se agrupan, un tejido la definíamos como la agrupación de células con el fin de cumplir con algún objetivo o alguna función, lo que nos llevaba en consecuencia a la formación de órganos. Lo definíamos en su momento en un órgano como la organización de diferentes tejidos para cumplir con una función específica, y ustedes por ahí me dieron muchos ejemplos. Mencionaban el corazón, el estómago, hablando de ejemplos en el ser humano o del cuerpo humano. Mencionaban el corazón, el estómago, el cerebro. Mencionaron una gran cantidad de órganos y coincidíamos en ese momento que todos ellos eran estructuras formadas por diversos tejidos y que tenían una función específica. Por ejemplo, el corazón tenía la función de bombear sangre al resto del cuerpo para que al cuerpo le puedan llegar nutrientes y sustancias químicas útiles para su desarrollo. Y así como lo vimos para el corazón, veíamos que cada órgano tiene una función. Incluso recuerdo que en esa vez lo vimos de manera directa, analizando una especie, una planta. Veíamos por ahí la estructura de una flor en una planta y decíamos que esa flor estaba constituida por estambres, que era la parte masculina de la flor, por pistilo, que era la parte femenina de la flor, también por pétalos, por sépalos, y decíamos que en su conjunto esos órganos estaban formando algo con una funcionalidad, en este caso algo con funcionalidad reproductiva, como lo es el caso de la flor. Entonces, si varios órganos, como en este caso, el pistilo, el estambre, el pétalo o los sépalos se juntaban, nos daba a final de cuentas un aparato o sistema. En este ejemplo nos está dando el aparato reproductivo de la planta. Pero para el caso, por ejemplo, del ser humano, mencionábamos que si, por ejemplo, juntábamos el esófago con el estómago, con el intestino delgado, el intestino grueso, esa conjunción de órganos nos iba a dar el aparato digestivo del ser humano. Y también mencionábamos a su vez que si varios aparatos o sistemas se juntaban, nos daba ya a final de cuentas un individuo o bien un organismo. Si nosotros juntamos el aparato digestivo con el sistema circulatorio, con el sistema óseo y con todos los sistemas o aparatos propios del organismo, pues al final de cuentas vamos a tener un organismo ya con un mayor nivel de complejidad que cada uno de los niveles que estuvimos viendo anteriormente. ¿Y qué pasaba si juntábamos varios organismos? Podíamos llegar a lo que es una población, que no era otra cosa más que la agrupación de varios organismos e individuos. ¿Y qué pasaba si juntábamos varias poblaciones? Pues teníamos lo que era una comunidad, que era la agrupación de varias poblaciones, pudieran ser de la misma especie o bien de otra. Es decir, podía agrupar especies de plantas, especies de animales, especies de bacterias, especies de hongos, etc. Pero que cohabitaban en un lugar y tiempo determinado. ¿Y qué pasaba si a ese conjunto o agrupación de especies le agregábamos los factores no vivos, como clima, tipo de suelo, relieve, geografía, etc.? Pues se generaba el concepto de ecosistema. Sí, que el ecosistema es la conjunción de dos conceptos, los factores bióticos, que son todos los seres vivos, y los factores abióticos, que es todo aquello que no tiene vida, como el microambiente, como el suelo, los recursos acuáticos, etc. ¿Y qué pasaba si agrupábamos diferentes ecosistemas? Pues al final de cuentas nos daba el nivel de organización más alta, que es la ecosfera, que no es otra cosa que la agrupación de todos los ecosistemas que existen en el planeta. Entonces, esta es la manera en que abordábamos cada uno de los niveles estructurales de los seres vivos, teniendo como célula, o bien para algunos el átomo, como la unidad menos compleja o la de el nivel de más abajo en la estructura de los seres vivos, y el nivel más elevado o el de mayor complejidad teníamos que era la ecosfera. Entonces yo les decía también en ese momento, es muy fácil que ustedes puedan definir o dar una explicación a cada uno de estos conceptos si se aprenden este orden. Porque si se fijan, para definir un nivel, lo único que hacemos es agrupar varios del siguiente nivel. Por ejemplo, una población es la agrupación de varios organismos.
Un organismo es la agrupación de varios aparatos o sistemas. Un aparato o sistema es la agrupación de varios órganos, y así sucesivamente. Si acaso nada más eso no aplicaba tanto para el caso de ecosistemas, que aparte de agrupar diferentes comunidades, agrupa también los factores abióticos o los factores no vivos. Pero bueno, esa era una manera muy sencilla en que podíamos definir o dar explicación a cada uno de estos conceptos. No obstante, si nos vamos a un poquito de una manera un poco más científica o bien desde el punto de vista de biología evolutiva, a cada uno de estos conceptos, especialmente al de población, al de comunidad y ecosistemas, se le podía dar, asignar una característica o una atribución muy particular que para los biólogos o a los científicos relacionados con alguna rama de la biología les sirve mucho para identificar cada uno de estos niveles. Por ejemplo, para la población, les digo, los científicos que están más apegados a la biología evolutiva, definen una población como la unidad básica de la evolución. ¿Qué quiere decir con esto? Imagínense que esta población de aves está compuesta, no sé, por 100 especies, obviamente, pues, para que esta población tienen que ser de la misma especie. Imagínense que esta población está constituida por 100 individuos. A la población se le puede considerar como la unidad básica de la evolución porque los científicos que son seguidores de la biología evolutiva, que tiene a su mayor representante con Charles Darwin, mencionan que la evolución no se da en cada uno de estos individuos o no se da de manera específica sobre cada uno de estos individuos, sino que para medir la evolución, es decir, qué tanto cambia la especie, se tiene que medir esos cambios en la población en general. Imagínense ustedes que uno de estos individuos, por alguna razón, alguna mutación, por ejemplo, nace mucho más grande que los otros, pero los demás son de tamaño más pequeño. No podemos decir que porque un individuo ya es más grande, ya esa población evolucionó, porque para eso tiene que haber un desarrollo significativo de alguna característica en toda la población, no solamente en un individuo. Entonces se considera la población como la unidad básica de la evolución. También los que están relacionados, los ecologistas, los estudiosos o los científicos que se encargan, por ejemplo, de estudio de poblaciones, mencionan al concepto de comunidad como el nivel de organización donde existe el mayor nivel de interacción entre individuos de diferentes especies. Y bueno, eso lo vimos un poquito también en esta diapositiva. En una comunidad conviven o coexisten poblaciones que no necesariamente tienen que ser de la misma especie. Decíamos, aquí pueden convivir plantas de diferentes especies, plantas con animales, plantas con hongos, plantas con microorganismos, con bacterias, etc. Entonces se señala a la comunidad como el nivel de organización donde existe la mayor interacción entre individuos, sobre todo de diferentes especies. Y por último, también se le atribuye el ecosistema, que es otro nivel de organización, se le atribuye el hecho que es la unidad donde se lleva a cabo o donde se debe de medir el flujo de energía y nutrientes. No sé si se recuerdan por ahí cuando vimos en alguna clase de ecología que empezamos a hablar cómo se lleva a cabo un flujo de energía, que incluso para retomar los conocimientos que ustedes tenían sobre el tema, empezamos a hablar de un circuito eléctrico, que decíamos que es un lugar donde puede haber flujo de energía. Decíamos que biológicamente hablando, el lugar o la unidad donde se lleva a cabo el flujo de energía es en el ecosistema. Y decíamos que el flujo de energía empezaba con las especies productores o las especies autótrofas como eran las plantas, ya que estas especies eran las que captaban la luz solar para transformarla en alimento, en energía, que posteriormente era consumido por los herbívoros. Los herbívoros eran consumidos a su vez por depredadores. Los depredadores muchas veces tenían depredadores de mayor nivel. Esos depredadores, al momento en que morían, parte de su material o de su composición orgánica se incorporaba al suelo en forma de
de nutrientes y esos nutrientes eran a su vez utilizados por las plantas. Entonces era aquí donde se llevaba el flujo de energía. Entonces estas atribuciones son muy importantes porque aparte de estas definiciones sencillas que ustedes pueden dar, muchas personas pueden definir a estos conceptos con esta manera: la población como la unidad básica de la evolución, la comunidad donde hay mayor interacción entre especies y el ecosistema donde se lleva a cabo el flujo de energía y nutrientes. Aparte de estos temas, vimos en la materia de ecología, que también fue de los primeros temas, hablamos sobre lo que es la estructura de un ecosistema, hablando precisamente de niveles de organización y que ecosistema es parte de esos niveles. Decíamos, bueno, incluso ya lo empezamos a mencionar ahorita cuando hablamos de todos los niveles. Decíamos que un ecosistema, su estructura está formada por dos partes esenciales o generales. Por un lado los factores abióticos y por otro lado los factores bióticos. Decíamos que los factores bióticos son los que tienen que ver con la materia viva, con los individuos. Y los factores abióticos, que si bien son necesarios para la adaptabilidad del individuo, están formados o constituidos por materia no viva. ¿Y cuáles son esos factores abióticos? Teníamos los climatológicos, donde entraba la luz solar, la temperatura, latitud, altitud, humedad y viento. Humedad y viento. En ese momento explicamos la influencia que tenía cada uno de estos factores sobre los seres vivos. Pero ahorita de manera general me interesa más que recuerden exactamente o definan o diferencien un factor abiótico de un biótico. Además de los climatológicos, teníamos los factores edafológicos, los cuales tenían que ver con la constitución o la estructura del suelo, su pH, su porosidad, su temperatura, etc. Entonces es muy importante que no se les pase este punto, que lo recuerden. Factores abióticos, yo les mencionaba en su momento, si nosotros agregamos la letra A como prefijo a alguna palabra, le da un sentido contrario a su definición original. Si aquí nosotros tenemos que bióticos significa materia que tiene vida, si le agregamos la A, le damos un sentido contrario. Entonces estamos diciendo que son los factores que no tienen vida. ¿Y cuáles son los que no tienen vida? Pues los climatológicos y los edafológicos. Al interactuar los factores abióticos con factores bióticos, nos da el flujo de energía que mencionábamos aquí para un ecosistema. Entonces, estos son algunos de los puntos que consideré importantes recordar y retomar para que ustedes puedan dar respuesta a algunos reactivos del cuadernillo. De cualquier manera, ya saben que puede haber retroalimentación en los diferentes grupos que se hicieron. Y ahí en las indicaciones de Classroom les voy a pedir que estén al pendiente porque ahí se va a especificar cuáles son los reactivos a los que van a dar respuesta estos contenidos que se vieron en este video. Muchas gracias.